Estamos estudiando el libro Preparación para la Crisis Final y hoy llegamos ya al capítulo número 4. Cuando hablamos del zarandeo, ¿de qué estamos hablando? Quiero primero que veamos el texto bíblico donde se utiliza esta palabra, Amós capítulo 9, versículo 9. Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Así que está utilizando Amós la palabra zarandear. Esa palabra zarandear busca ayudarnos a entender un periodo especial que va a pasar la iglesia. Y la ilustración la hace con una criba. Una criba es, como podemos ver aquí en la ilustración, un sedazo. Podemos ver que también se utiliza otra expresión similar en otras partes del don de profecía, que es el tamiz. Tamizar o el tamiz es un sedazo más fino todavía. La criba es un sedazo pero más grueso, pero el tamiz es un colador más fino todavía. Y cuando hablamos acerca de ese tamiz o ese sedazo o ese colador o esa criba, estamos hablando de que se va a hacer algo especial para separar las cosas o las personas buenas y las que no han dejado que el Espíritu del Señor pueda hacer una transformación completa en sus vidas. Figuradamente es la separación del trigo y la cizaña y vamos a estudiar esa parábola en esta mañana, pero podemos explicar o definir el zarandeo como un vocablo que designa pruebas duras que vienen a la iglesia para hacer una separación entre el verdadero Hijo de Dios y el que aparenta serlo. Está allí en la iglesia, pero no hay una transformación genuina, completa y real. En Mateo capítulo 13 Jesús narró esta parábola, la parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta parábola es muy explícita y para que no hubiese ningún tipo de duda de la referencia que está haciendo Jesús, él la explica en el mismo capítulo, verso 37. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Yo creo que está muy bien explicado. O sea, Jesús explica la parábola para que no haya ninguna duda.
vamos a tener hijos de Dios y vamos a tener hijos que no son de Dios. Dice la explicación, las cizañas son los hijos del malo. ¿Quién es el malo? Ya lo define claramente, el diablo. Entonces, vamos a tener trigo y cizaña, hijos de Dios y hijos del diablo en la iglesia. Pero a veces nos choca eso. No entiendo por qué nos choca, porque es que el mismo Jesús está diciendo que eso va a ser así hasta el fin del tiempo. Hasta el fin del tiempo. Hasta que venga el sellamiento. Vamos a tener eso en la iglesia. Hijos de Dios, hijos del diablo. Hay personas que las trae el diablo a la iglesia para que sean una piedra de tropiezo. Hay personas que las trae el enemigo a la iglesia para desanimar a buscadores sinceros de la verdad. Hay personas que están allí colocadas, sembradas, como sembró el enemigo la cizaña en el campo, sembrada por el enemigo. No nos puede sorprender. Si nosotros sabemos que esta es la iglesia de Dios, tenemos que entender eso. Yo, cuando hablo acerca de la iglesia perfecta, tengo que pensar en la iglesia de Jesús, y es lo que les he dicho. O sea, en esa iglesia de Jesús, esa iglesia perfecta de 12 personas, bueno, cuando miramos hacia adentro de ella, había un diablo. Y no los elegí yo a vosotros 12, y uno de vosotros es diablo, dice Jesús. O sea, entre esos 12, con el pastor perfecto, había un diablo. Si nosotros calculáramos que en la iglesia por cada 12 hay un diablo, bueno, pues nos tocan varios diablitos en la iglesia donde estamos. ¿Quién los ha sembrado? El enemigo los ha traído. Él los ha sembrado. Y tiene el propósito de debilitar, afectar, dañar la iglesia. Ese es el objetivo de la cizaña. En la parábola dice que los siervos le dicen al padre de familia, ¿quiere que vayamos y arranquemos la cizaña? Dice, no, es que la cizaña es muy parecida al trigo. En el proceso de tú querer arrancar la cizaña, posiblemente también arranques trigo. Hasta que no dé el fruto, el trigo, y entonces la mata como que caiga y se vea por el peso del grano, no se podrá entender quién es trigo y quién es cizaña, porque es que son perfectamente iguales las plantas, hasta que dé fruto, porque el trigo va a dar fruto y se podrá distinguir, la cizaña se va a quedar erecta, directa allí, porque no vamos a poder distinguirla, a menos que haya un fruto. Entonces, nosotros, los seres humanos, no somos los que vamos a separar. El proceso de separación le corresponde a los ángeles. Así lo dice la palabra de Dios. ¿Cuándo va a ser ese proceso de separación? Bueno, es el Espíritu Santo que va a hacer eso cuando venga el sellamiento sobre la iglesia. Y entonces ese sellamiento va a permitir que toda la paja, todo el Hijo de Dios que no es sincero, entonces salga de allí. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Los ángeles harán la separación entre lo uno y lo otro, pero antes de eso hay una separación que la va a hacer el Espíritu Santo a través del sellamiento, y a través de esas pruebas duras que vienen posterior a eso, que va a sacar toda la paja de la iglesia. Explica el verso 41 que quienes van a hacer esa separación no son los seres humanos. Y es importante que entendamos eso. Los justos van a resplandecer como el sol en el reino del Señor. Esa es la promesa que el Señor nos da. Así que no nos preocupemos demasiado porque haya cizaña hoy. Lo que tenemos que preocuparnos es por nosotros ser trigo, por nosotros ser auténticos, reales, verdaderos. Dice la inspiración profética. Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanecerá en pie mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados. Mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible
y sin embargo tiene que ocurrir. Cuando venga ese proceso, nos advierte la inspiración profética, puede parecer que la iglesia va a caer. No va a caer. Es la iglesia de Dios. Va a permanecer en pie mientras esos pecadores están siendo colados, están saliendo esas personas que no aportan lo que deben aportar para el Señor, que han sido instrumentos del enemigo allí. Esa prueba tiene que venir para separar la paja del trigo. Así lo dice claramente la palabra de Dios. Hay una parábola más que Jesús narró que habla de esa separación. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Una vez ya tienen esa red, entonces la sacan a la orilla, todos los peces buenos lo echan en cestas para su proceso de venta, comer, y los peces malos lo echan fuera de allí para que no estén con los peces buenos. O sea, ese proceso viene, Jesús lo advirtió en más de una ocasión, y la iglesia tiene que estar preparada para eso. Ahora, ¿qué va a motivar la aparición del zarandeo? Y quiero que mencionemos 6 asuntos que van a motivar la aparición del zarandeo. Número 1, el descuido y la indiferencia. La inspiración profética dice: el número de esta hueste había disminuido. Con el zarandeo, algunos fueron dejados a la vera del camino. Los descuidados e indiferentes quedaron rezagados en tinieblas, y sus sitios fueron ocupados enseguida por otros que se unían a las filas de quienes habían aceptado la verdad. Fíjense cómo esta cita es tan explícita. Dice: el número de los hijos de Dios, de la iglesia, en este tiempo del fin, disminuye. Muchos se van a ir, muchos van a salir. Entonces, con esta etapa del zarandeo, dice la sierva de Dios, hay muchos que van a ser dejados fuera. ¿Quiénes son esos? Ya lo explica claramente. Los descuidados e indiferentes. Los que no están dispuestos a madrugar. Los que no están dispuestos a esforzarse un poco más. Los que no están dispuestos a escudriñar con más profundidad. Esos van a ser dejados fuera. Pero me llama la atención que en esta cita dice que sus puestos fueron ocupados enseguida por otros que se unían, lo que nos da a entender claramente que esta etapa del zarandeo viene cuando se esté dando el fuerte pregón, que esta etapa del zarandeo viene cuando la iglesia esté en el proceso del sellamiento. Claramente este texto lo explica. Segundo, la persecución. Pronto los hijos de Dios serán probados mediante intensas pruebas. Y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. En vez de ser fortalecidos y confirmados por la oposición, las amenazas y los ultrajes se pondrán cobardemente del lado de los opositores. Como no hay una vida espiritual sólida, cuando vengan las pruebas duras y la oposición y las amenazas y el peligro, entonces muchos de esos que no tienen el fundamento, que no están anclados en la roca, entonces van a salir para evitar esos conflictos. Número 3, la no aceptación del mensaje a la Odisea. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Cuando usted va a Apocalipsis capítulo 3 y ve el mensaje a la iglesia de la Odisea, dice: tú eres rico, te has enriquecido, y entiendes que no tienes necesidad de ninguna cosa, pero no conoce que tú eres un miserable, cuitado, pobre, ciego y desnudo. Ese mensaje va a ofender a muchas personas. Cuando se esté predicando ese mensaje, hay personas que se van a levantar en contra de él y van a acusar al liderazgo de la iglesia de ser fanáticos y de estar acusando a los hijos de Dios. Y
y lo que va a producir, en vez de producir un arrepentimiento, que es lo que busca el mensaje a la iglesia de la Odisea, lo que va a producir es un efecto contrario. Y entonces muchas personas se van a ir porque no, en esa iglesia lo que hacen es acusar. Ese es algo que debemos entender. Y he visto personas en este tiempo que usan un lenguaje parecido a lo que va a pasar de una manera más amplia cuando llegue el momento fuerte del zarandeo. Aunque siempre la iglesia ha sido zarandeada, cuando venga este proceso final, entonces va a ser en masa que muchas personas van a irse cuando se dé este mensaje. Número 4. Mucha atención a este número 4, porque necesitamos entender conocimiento superficial de la verdad. El Espíritu de Dios ha iluminado toda página de la Sagrada Escritura, pero hay personas sobre las cuales esta hace poca impresión, porque es imperfectamente comprendida. Cuando venga el zarandeo, por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar serán como la arena movediza. Si usted no profundiza en el conocimiento de la palabra de Dios, entonces no va a tener la fortaleza y el conocimiento para usted poder salir airoso en el momento que se inventen tantas falsas doctrinas y teorías y tantas cosas afectando el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Cuando se levante las personas con todas esas falsas enseñanzas, los falsos cristos y falsos profetas, y la falsificación de la segunda venida de Cristo, que será una prueba dura, dice la inspiración profética. Ya estudiaremos eso en un tema de estas 2 semanas. Entonces, esas personas van a ser dejados fuera. Van a ser como arena movediza, se van a hundir en la falsedad. Por eso es que necesitamos profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. Y alabo el nombre de Dios, porque podemos ver cómo iglesias como esta, que en este momento están apartando cada mañana un tiempo para profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios, de los eventos finales, para saber cómo serán las cosas. Están sacrificando un tiempo, están sacrificando una comodidad, un sueño. Dios va a recompensar eso, porque están tomando tiempo para profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es lo que se requiere en este tiempo final. Número 5. La mezcla de la verdad con conceptos humanos o personales. Cuando el Espíritu del Señor viene sobre su pueblo, el enemigo aprovecha la oportunidad para trabajar también sobre las diversas mentes y conducirlas a mezclar sus propias características peculiares de su carácter con la obra de Dios. Sí que hay personas que van a ligar la verdad con sus propias teorías humanas, dice la sierva de Dios. Y en Mensaje Selecto, tomo 2, dice, les dije que Satanás tenía el propósito de mezclar la verdad con el error a fin de tornar ineficaz por este método la obra genuina de Dios. Esa mezcla, esa liga de la verdad con el error, quien la propicia es el enemigo, pero usa a personas. Esas personas que él va a utilizar entonces van a ligar un poquito de verdad para atraer a las personas, pero van a mezclar con esa verdad algo de falsedad. Y si hay un poquito de levadura en la masa, leuda toda la masa. Y eso es lo que tenemos que entender. Así que eso, en la medida que nos acercamos al fin del tiempo del fin, vamos a ver mayor cantidad de ese tipo de cosas. Número 6, la mundanalidad y la indiferencia. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero tristemente se va a introducir mundanalidad en la iglesia. Y esa mundanalidad y esa indiferencia de ese grupo de personas que entienden que no hay ningún problema en esa minifalda que yo use. Eso no es ningún problema. El problema está en lo que están mirando. Esos son los que tienen problemas. No hay un problema en esa cosa que yo hago para verme mejor. O sea, empiezan a justificar cosas, tristemente. Entonces, no améis el mundo ni la cosa que está en el mundo. Es el llamado de Dios. Porque si alguno ama el mundo,
el amor del Padre no está en él. Es claro lo que dice la palabra de Dios. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Personas que estuvieron en la iglesia, fueron arrastrados en el mundo, esas personas van a ser utilizados por el enemigo para calumniar y acusar al pueblo de Dios. Van a ser los enemigos más encarnizados que vamos a tener en esa etapa final. ¿Qué va a traer el zarandeo para la iglesia? Apostasía. Definitivamente muchos van a negar su fe. Enemistad contra el pueblo de Dios. Vamos a ver eso. Muchos van a irse fuera, pero otros se van a convertir en enemigos del pueblo de Dios. Y van a ser usados por el enemigo para que nos acusen, nos conocen nuestra costumbre, en dónde vivimos, y nos van a denunciar. Así va a ser. Satanás ha bajado teniendo gran poder para obrar con todas las seducciones de injusticia en aquellos que perecen. Y todo lo que es susceptible de ser removido, lo será. ¿Cuándo será el zarandeo? Hay un zarandeo individual que siempre va a estar con la iglesia. Siempre estaremos siendo zarandeados individualmente. Vi que estamos ahora en el tiempo del zarandeo. Cuando Elena G. de White dice esto, es refiriéndose a ese zarandeo individual, para que no nos confundamos, ¿verdad? Pero hay un zarandeo corporativo que ese está en el futuro. ¿Y cómo lo describe ella en Dios nos cuida? Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en sus frentes, no es un sello o marca que puede verse, sino un asentamiento en la verdad intelectual y espiritualmente, de modo que no pueden ser movidos. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. Esta cita creo que es muy clara en señalarnos que el tiempo del zarandeo va a estar íntimamente relacionado con el sellamiento. Dios prepara a su iglesia, Dios prepara a su pueblo y entonces después viene el zarandeo. ¿Cómo prevenir el zarandeo? Bueno, para no ser nosotros zarandeados, entonces mantener una constante y profunda comunión con el cielo. De todas las disciplinas espirituales, como son el estudio de la palabra de Dios, como es asistir a la iglesia, como es compartir el evangelio, todas tienen un propósito, pero una de las que nos ayuda a mantener una mayor comunión con el cielo es la oración. Es insustituible esa disciplina espiritual. Entonces necesitamos mantener esa constante y profunda comunión con el cielo. Abandono de las ambiciones egoístas, el estudio incesante de la palabra de Dios, en la entrega completa de nuestra vida a Dios, espíritu, alma y cuerpo. Dice la sierva de Dios, para cerrar ya, el permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia, cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. En ese tiempo, debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. La iglesia va a ser zarandeada, pero nosotros vamos a salir más preciosos que el oro. Lucas 22:31. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Si somos zarandeados, como lo fue Pedro, no nos quedemos allá. Volvamos para confirmar a nuestros hermanos, como hizo Pedro. Le dio brega, pero el Señor lo llamó, lo reconfortó, lo trajo de nuevo. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. Que si por alguna razón hemos sido zarandeados, sepamos que Dios
nos perdona y nos puede volver a usar. Que Dios te bendiga.